Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Fundación Juan Negrín. Ya dentro de lo que son las jornadas que organizamos y que están unidas al proyecto expositivo, ¿no? Ni a tontas ni a locas, hoy contamos con nuestra segunda sesión, en donde tenemos a Pilar Domínguez Prats, que nos va a hablar de un tema muy interesante. De verdad, está todo relacionado. Si han visto la exposición, está directamente relacionadísimo, que es el de las mujeres republicanas protagonistas del exilio de 1939. Bueno, me ha correspondido presentarla y para mí la verdad que es muy grato tener esta responsabilidad de presentar a Pilar. Bueno, pues primero porque hemos sido compañeras, seguimos siendo compañeras de profesión y en el departamento. Hacía tiempo que no nos veíamos por las circunstancias, pero bueno, reencontrarnos en este espacio siempre es agradable. Bien, como tal, paso directamente a la exposición. Siento como chispita, esperemos que esto no aumente, pero vamos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, Pilar es doctora en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora de Historia de los Movimientos Sociales en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hasta entre el año 2001 y el año 2019. Luego ya pasó a una mejor situación, que es ser profesora honorífica de la universidad desde el 2020. Profesora honorífica en el Departamento de Ciencias Históricas y, por supuesto, investigadora también. Sigue siendo investigadora honoraria del instituto en el que pertenecemos, que es el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales. Ella ha trabajado y ha formado parte de numerosas instituciones que están dedicadas a la investigación en el campo, sobre todo de la historia oral y de la historia de las mujeres en el exilio y la Guerra Civil Española. Instituciones como el Seminario de Fuentes Orales o el Instituto de Investigaciones Feministas, ambos que están pertenecen a la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha pertenecido a la Asociación Internacional de Historia Oral, de la que también fue presidenta y miembro del Consejo entre el 2004 y el 2012. Tiene varias líneas de investigación, pero las más específicas, y casi todas están fundamentadas en la historia oral y los estudios de memoria. Por un lado, una de sus líneas y la más concreta y relacionada con la charla que nos reúne hoy aquí es la línea de investigación que desarrolla en torno a la Guerra de España y el exilio, en donde analiza experiencias de mujeres y de hombres a través de los testimonios orales, de las memorias escritas o de fuentes visuales. En relación con esta temática, ha publicado obras en formato de libro y otras tantas publicaciones tienen otros formatos de artículos o colaboraciones en publicaciones colectivas, de donde vamos a destacar algunas, ¿no? Algunos libros, como es Voces del Exilio, Mujeres Españolas en México, 1939-1950, otro de Ciudadanas a Exiliadas, es este que tenemos aquí, ¿no? Un estudio sobre las mujeres republicanas en México, y también en Memoria, Subjetividades y Representación, Aproximaciones a la Historia Oral en América Latina, Portugal y España, que está editado con otros autores y en inglés. Lo que pasa es que yo sí hice la traducción. Perdóname, Pilar. Vale, era muy largo el título. Ha colaborado en obras colectivas, como les decía, entre ellas algunas sobre la guerra y fuentes orales, como, vamos a ver si me sale, porque mi inglés es un poco malo, Cultural History of the Spain Civil War, o Many Voices of Oral History. Vale. Me lo pones difícil. Sus últimas publicaciones en torno al exilio femenino son Family Memories of Second Generation Republican Women's Exiles to Mexico, que está en un libro, ¿no? Family Memories, Practices, Transmissions and Uses in the Global Perspective.
Bueno, ahí queda. Reflexiones en torno a otro libro, reflexiones en torno a las exiliadas republicanas en México, o otro que también se titula Escribir e ilustrar, pero son artículos o de obras colectivas, como les estaba diciendo, Escribir e ilustrar desde el exilio, la revista Mujeres Españolas. Además, tiene numerosos artículos sobre estos y otros temas que están relacionados con mujeres en el mundo académico y el sindicalismo socialista. Revistas tan importantes como Arbor, Arenal, Bulletin Hispanique, Cultura and History Digital, Hispania o 29 Século, así como en la Revista de Indias. Ella tiene otra línea de investigación, como les decía, que hace referencia sobre todo a la historia de movimientos sociales y de las relaciones de género, en especial del feminismo durante la etapa de la transición. Ahí tiene también numerosos artículos y aportaciones, de las que simplemente pues, he seleccionado de forma genérica 2 que hacen referencia a memoria durante la transición de movimientos feministas en Canarias o mujeres protagonistas olvidadas de los movimientos vecinales también en el ámbito de Canarias, ¿no? En este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente es una investigadora infatigable. Ha participado en numerosísimos proyectos de convocatorias competitivas a nivel nacional y actualmente sigue vinculada a proyectos, no para, sigue vinculada a proyectos. 2 proyectos como es Género, Compromiso, Transgresión en el Espacio Transnacionales e Intergeneracionales en el siglo XX, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y también retos desde la innovación y la transferencia en políticas de igualdad, redes, universidad, sociedad entre Canarias y África, que está financiado por el Gobierno de Canarias. Vamos a dejarlo ahí, porque yo creo que es más que suficiente para que se hagan una idea de este bagaje, y no se ha dicho todo, que tiene a sus espaldas Pilar y lo que queda por aportar, y esperemos que hoy esa pequeña aportación que vamos a tener con ella nos sirva de mucho, aprendamos y disfrutemos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Candelaria. ¿Está encendido? Muchas gracias por tu presentación. Estoy encantada de estar aquí en la Fundación Juan Negrín. Ya la conocía, por supuesto, pero para mí es un honor dar aquí una charla y quiero también agradecer a las comisarias de la exposición, mi compañera Candelaria aquí presente, mi compañera Maui Monteiro, también a la asesora cultural Cristina Martín, a Susana y al presidente de la Fundación aquí presente que me hayan invitado y sobre todo en este entorno de esta exposición que ahora he estado viendo y se lo recomiendo al que no la haya visto porque es muy interesante, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de las mujeres republicanas, claro, pues es un tema que tiene tantas vertientes que no sabía muy bien qué escoger. Entonces, he pensado hacer como un panorama general, primero de lo que fue el exilio, en concreto voy a hablar de México, que es el tema que yo he trabajado más, porque fue donde hice las entrevistas, para luego centrarme más en estas mujeres protagonistas que, bueno, no fueron solo las políticas, sino también mujeres trabajadoras, porque realmente el exilio fue un reto para todos los refugiados españoles que fueron allí, ¿no? Bien, entonces, en esta primera diapositiva que les he puesto, pues aparece el libro de una mujer exiliada, que ya me lo regaló, Silvia Mistral, donde relata el diario de la refugiada española, relata sus peripecias desde la salida de Barcelona hasta su exilio en México. No habla de México, sino solamente ese periodo. Y también lo pongo porque yo las fuentes que utilizo fundamentalmente han sido fuentes de la memoria, es decir, documentos orales, las entrevistas que realicé en México, más otras que consulté en un archivo que existe allí. Y, por otro lado, las cartas, que aquí también hay muchas muy interesantes que no conocía, tengo que verlas, cartas, diarios, fotos, que yo creo que son fuentes fundamentales para acercarse a las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces no todas las mujeres, como Silvia Mistral, escribieron sus memorias, porque ya era escritora y siguió escribiendo en México, sino que hay muchas mujeres que no pudieron escribir, pero sí relatar lo que
vivieron, ¿no? Y, de hecho, ellas, cuando yo entrevisté a mujeres de la primera generación, porque fue a finales de los 80, ahora ya estoy con la segunda generación, ellas me sorprendió que estaban muy contentas de contar sus vivencias a gente que venía de España, ¿no? Puesto que se sentían olvidadas de la mayoría de los españoles. En general, todos los exiliados, ¿no? Como que no se había reconocido, y yo creo que todavía, bueno, ya se está haciendo un trabajo importante, pero todavía se conoce poco a todo lo que fue el exilio. Bien, bueno, el exilio, saben, y además está aquí muy bien relatado en la exposición, que empieza a la salida, yo por eso he puesto este tren, porque empieza antes con un exilio de la gente que se va de sus lugares del interior de España afuera en los trenes, por ejemplo, a Barcelona. La mayoría de los que salen hacia Francia, que es donde se queda el grueso del exilio, pues salen por los Pirineos, ¿no? Por eso hay un grupo importante de catalanes en el exilio. Ay, que me he ido demasiado. Entonces, ¿se ve bien? Entonces, en 1939, aquí les he puesto una serie de datos, que yo también los veo mejor ahí, pues se calcula que 500.000 de españoles salieron y que yo quiero resaltar cómo en este exilio, aunque muchos protagonistas eran hombres, fue un exilio familiar. Es decir, que a la llegada a América se va a ver una distinción bastante grande en lo que es la emigración, que era fundamentalmente masculina, de los hombres que iban a hacer la América, digamos, y el exilio, que era un exilio familiar. Entonces, según los datos de una estudiosa del Geneviève Dreyfus del exilio francés, pues había 180.000 refugiados, de los que 40 o 50.000 eran mujeres y niños, o sea que van familias enteras. Por eso hay que resaltar que fue la mayor emigración femenina de nuestra historia, porque antes salían más solo los hombres y ahora salen hombres y mujeres. Y además una pérdida mayor, puesto que gran parte de la minoría ilustrada que existía en España, profesionales, políticas, mujeres con un nivel cultural más elevado, son las que se fueron al exilio. Y la mayoría se quedaron en Francia, que acoge el mayor número de españoles, y el exilio mexicano fue un poco más selecto, como ven aquí, pues en torno a 24.000 exiliados en un periodo largo, porque salen primero en 1939 bastantes de ellos, pero luego se interrumpe el exilio, los viajes por la cuestión de la guerra y la invasión de Francia, y después pues siguen goteando, se puede decir, exiliados que vuelven, mujeres que salen de las cárceles, como hemos visto también en la exposición. A estas fotos me parecen interesantes para caracterizar el exilio y los viajes. Los viajes fueron organizados por el SERE, que también tenemos aquí unos paneles que lo explican muy bien, el SERE en los que participó Negrín. Negrín va a crear en 1939 el Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles, que es el SERE, y este va a ser, con los fondos del Ejecutivo español, el que organiza los viajes principales en 1939. El primero fue este viaje que sale aquí, del Sinaya, y aquí vemos un grupo, claro, son fotos que hicieron unos fotógrafos muy famosos del exilio, los hermanos Mayo, se llamaban así, no eran hermanos, pero se pusieron ese nombre, y yo creo que es bastante reveladora de un tipo de exiliado, ¿no? Esto es con la pipa, fumando, digamos, un poco más intelectual, pero también en el mismo barco, pues vemos familia con niños, que puedes identificar más con una familia trabajadora, o bien estas mujeres también que por cómo van vestidas, aunque en esa época, pues claro, salieron muchos con lo opuesto, o sea que tampoco es tan indicativa la forma de vestir, ¿no? Pues se ve, digamos, de una clase más popular. Es decir, que había una mezcla heterogénea, aunque sí está claro que hubo una selección, puesto que los viajes que se organizaron con la ayuda del gobierno mexicano, por un lado, y por otro, con la ayuda
del SERE, que fue fundamental, pues no pueden abarcar a mucha gente y fueron solo, en total, en los 3 primeros viajes del 39, no llegaron a 5.000 personas, ¿no? Para todo el grueso, que salieron un poco como pudieron y muchos no pudieron salir. En la organización de estos viajes hay que decir que ya se ve a veces una cierta discriminación a las mujeres. ¿Por qué lo digo? Pues porque las mujeres solas no las dejaban salir. Es curioso que entonces hay varias en los documentos del archivo que decían que tuvieron que hacerse pasar por la mujer de un refugiado para poder ir a México, ¿no? Es decir, que se privilegiaba a los grupos familiares, primero a los exiliados, hombres solos, que estuvieran solteros, por ejemplo, o bien luego ya hombres y mujeres casados. Bien, en esta época ya comienza la disputa entre el SERE y la JEREM, mejor dicho, entre Negrín y Prieto, pero se puede decir que se hace un intermedio para organizar los viajes, ¿no? Se pusieron de acuerdo en esto, pero se va a ver como la figura de Negrín como presidente del gobierno no era reconocida por el sector socialista y otros republicanos en ese momento. Con lo cual va a haber la cuestión que yo creo que está explicada, aunque no, yo creo que sí, ¿no, Cali? Está explicada aquí la cuestión del Vita, está explicada en la exposición, sí, que la mayoría de los fondos que tiene del gobierno republicano van a pasar a... se están mojando. Republicanos españoles que montó Indalecio Prieto, cuando se quedó con el dinero de la mayoría del barco Vita que llegaba a México, ¿no? Que lo tenía que recibir el SERE, porque, entre otras cosas, estaban en España antes, ¿no? Yo lo pude consultar en Madrid, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora está en el Archivo General de la Administración, mientras que el archivo del SERE estuvo muchos años muy desordenado en México y yo realmente no consulté los expedientes del SERE, pero las ayudas del SERE pues, se acabaron mucho antes que las de la JARE, ¿no? O sea que a partir de ahí pues, una muestra de donde saqué estos datos y saqué muchísimos datos sobre las mujeres porque en estos expedientes eran para pedir ayuda, que es otro dato importante, el exilio español en México, porque en Francia no tuvieron esa suerte, pues era un exilio, podemos decir, asistido, que no tiene nada que ver con los exilios actuales, que pues vienen y nadie les da nada y hasta que les reconocen, muchas veces, si es un refugiado político, me estoy refiriendo, hasta que se lo reconocen tarda mucho tiempo en darles. En cambio, los españoles, al tener este servicio, les daban un subsidio de ayuda y luego les fueron dando pues, también otros recursos, ¿no? Por ejemplo, préstamos para montar un negocio y a las mujeres, curiosamente, préstamos para máquinas de coser. Porque Matilde Cantos, que aparece ahí como una de las mujeres negrinistas, pidió una máquina de escribir y le dijeron que no. Entonces dijo que bueno, que esa era su herramienta de trabajo y por qué tenía que ser que las mujeres se dedicaran a coser. Por eso les digo que se ve también un enfoque bastante tradicional propio de la época en relación con las mujeres. En cambio aquí vemos esta mujer con la máquina de escribir, que es Cecilia Aguilarte, otra escritora, pues que se ganó la vida de esa manera, ¿no? Incluso luego volvió a España y le dieron un premio literario. Y entonces aquí, como les decía antes, sale la minoría ilustrada, una serie de nombres que os voy a poner fotos para no entretenerme demasiado con cada una. Algunas de ellas están aquí representadas. Matilde Cantos, por ejemplo, esta es Cecilia Aguilarte, Isabel Oyarzábal, Veneranda García Manzano, Matilde de la Torre, que fueron diputadas. Dos de las diputadas, bueno, tres, pero sobre todo estas dos tienen más protagonismo. Matilde de la Torre y Margarita Nelken se encontraron en México, que además eran amigas. Bien, y luego mujeres también que habían tenido un protagonismo político en la agrupación de mujeres antifascistas que están en México, Emilia Elías, Encarnación Fuyola, que también hay una referencia
y documentos muy interesantes en la exposición, ¿no? Esta asociación durante la guerra se va a dedicar sobre todo a hacer trabajos en la retaguardia. Por ejemplo, vemos aquí, estas son fotos de la guerra, de la Biblioteca Nacional, cómo están organizando la ayuda que llegaba de cargamentos de leche en polvo para los niños y organizaban el racionamiento que había en la península, ¿no? Mujeres sindicalistas, como Claudina García, aquí la vemos bastante mayor porque esta foto ya es de una revista del exilio. Por eso las otras salen más jóvenes. También en este panorama pues quería que vieran un poco una idea de los grupos de edad, cómo predominan las mujeres entre 25 y 40 años, que sería en este diagrama el color morado, menores de 25 muy pocas y mayores bastante, ¿no? Porque salían familias enteras. En el estado civil, también como predominan las casadas, aunque llama la atención el número de viudas, porque había muchas viudas de guerra que fueron al exilio. Por ejemplo, la viuda de Azaña estaba allí en México. Y en cuanto a las profesiones, predominan las amas de casa, en las mujeres que salen con la familia. Claro que será en España en ese momento, pues será el rol fundamental de las mujeres, ¿no? Lo doméstico. Pero vemos que tienen mucha importancia, lo pueden ver aquí, las maestras, que sería el tercero, que es otro grupo muy interesante en México, ¿no? Porque forman parte de los colegios del exilio. Las maestras, las profesionales, estudiantes, muchos jóvenes, y artesanas y obreras mucho menos. Aquí se ve cómo respecto al exilio femenino es un exilio mucho más, de un nivel educativo mucho más alto, que era la mayoría de las españolas en ese momento, ¿no? Bueno, la República había hecho un esfuerzo en las escuelas, pero realmente quien accedía a la universidad era una minoría muy pequeña en ese momento. Por eso también me gusta esta foto, que es del Colegio Madrid, uno de los que formaron en el exilio, y ahí se ve una dentista, que es Rosa Poy, también la puse porque me gusta, ¿no? En relación con la profesión, la dentista Rosa Poy, que era catalana y de la Unión Democrática de Mujeres, y tenían un gabinete de dentistas en el colegio. Por eso digo, estos colegios los montan los exiliados con el dinero, en este caso de la Jare, que es el Colegio Madrid, y pues es un lujo porque tenían en parte resuelto ese problema, ¿no? Que era un problema fundamental. Bien, entonces si vamos a ver lo que se refiere a la vida cotidiana, a pesar, decimos, de que es un exilio asistido y que tiene muchas facilidades en México gracias al gobierno mexicano, les reconoce los títulos, por ejemplo. Hombre, aunque a veces era difícil, por ejemplo, las abogadas y los abogados tuvieron muchas dificultades para encontrar trabajo, ¿no? Porque claro, las leyes eran distintas totalmente. Los militares, que había muchos militares, pues tampoco les era fácil situarse. Incluso me acuerdo que una señora que entrevisté me decía: uy, mi padre estuvo fatal porque acabó vendiendo tomates. Y decía, bueno, no me puedo quejar, al fin y al cabo soy ingeniero agrónomo, ¿no? Tiene que ver con el gremio. O sea que también les costó rehacer su vida y esa nueva cotidianidad que supone después de esa ruptura total y traumática que es el exilio, ¿no? En lo que se refiere a las mujeres, la foto de esta joven cosiendo, yo creo que es una foto icónica, muy reveladora de los primeros años del exilio. Corresponde a una revista, también es de los hermanos Mayo, y la mayoría de las mujeres, como dice aquí, no sé si lo leen, no está muy lejos, dice, pues eso, a las mujeres españolas que sabían coser, o sea, que era una educación, una habilidad de género, podemos decir, de las mujeres, pues aparecen, lo habían hecho para su casa, pero ahora lo hacen para ganar dinero. Porque las costureras españolas tenían fama de saber que si vainica, varios puntos, me acuerdo que me comentaban, ahora no recuerdo, que sabían hacer,
Y dice, y entonces a partir de ahí se ganan la vida y muchas veces las mujeres en los primeros años contribuyeron a la supervivencia de las familias más que los hombres, que a veces, como les digo, pues les era difícil adaptar su profesión a las circunstancias de México. También hay que decir que tuvieron suerte los exiliados españoles porque llegaron a México durante la guerra, claro, en un país que, por ejemplo, Estados Unidos había parado su producción en muchos aspectos, en muchos sectores, y México se tuvo que poner a producir, de manera que en esos años la industrialización de México avanzó mucho y los españoles se colocaron bastante bien, ¿no? Bueno, esta foto también es una exiliada, me la dio ella, que está en el centro, Rocío Guarnido, que era una de las que cosía abrigos, que aparece aquí con unas compañeras suyas. Y para estas mujeres, para las que habían sido amas de casa, no hay un cambio tan fuerte. Bueno, siempre el cambio de país, de circunstancias, es muy tremendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Rocío, que yo entrevisté, pues ella decía que ella había sido oficinista durante la guerra, o sea, que tenía más o menos unos estudios medios, estuvo en Francia, llegó ya bastante tarde, como en el 47 su marido estuvo en la Resistencia y al acabar la Guerra Mundial se embarcaron a México y habla aquí de que el primer regalo que le hizo su marido fue una máquina de coser. Entonces dijo, bueno, pues nada, habrá que dedicarse a coser. Dice, con una máquina de coser no nos morimos de hambre, porque él empezó a trabajar en una de las fábricas que había creado el SERE, que es la Vulcano, pero quebró. Y entonces, pues, se pone ella a trabajar. Y es curioso cómo las mujeres, a pesar de que muchas veces eran las que llevaban la sobrevivencia de la familia, consideraban que era una ayuda. Dice, entonces yo para ayudarle empecé a trabajar. O sea, que no consideran el trabajo por sí misma, sino una forma de ayudar a su marido, ¿no? Está este modelo que podemos decir de breadwinner, ¿no? Ganador del pan es el hombre y la mujer es ama de casa, y si no lo es circunstancialmente, porque en estos primeros años no puede serlo, ¿no? Pero que se sigue pensando en la vocación del ama de casa. Vamos a ver cómo es de tiempo. Bien, luego, como les decía, en lo que se refiere al trabajo de las mujeres, otro sector fundamental es el de los colegios, aunque aquí no he traído, para no alargarme demasiado, fotos del tema, sino que me quería centrar más ya en lo que es las mujeres y la política en el exilio, porque hay que tener en cuenta que la política fue uno de los espacios públicos más difíciles para el acceso de la mujer, desde la lucha por el voto en los años de la República, ¿no? En 1931, y la Constitución, que ya considera la igualdad entre mujeres y hombres, pero es una batalla larga, había todo un movimiento, y ahí tenemos también representadas en la exposición a mujeres que lucharon por el voto. Bueno, aunque la principal defensora, Clara Campoamor, no se fue al exilio a Suiza, no forma parte, digamos, de este sector del que estamos hablando relacionado con Negrín. Pero Veneranda Manzano, que sí que fue entrevistada, no por mí, que yo creo que ya estaba en España cuando yo llegué allí, sino por unas historiadoras mexicanas que han hecho, fueron pioneras en las entrevistas. México tiene bastantes trabajos, ¿no?, en la historiografía, no femenina, pero sí en general del exilio. Entonces, ella fue entrevistada, me parece que en 1980. Esta foto me parece que es la misma que está en la exposición. Y entonces es interesante lo que dice, ¿no? Se necesitaba valentía para la contienda a favor de la República. Éramos muy pocas mujeres. Puedo destacar a Margarita Nelken, María Martínez Sierra, Victoria Kane, Clarita Campoamor, Dolores, que es Dolores Ibarruri, y yo. Bueno, para mí estaba Matilde de la Torre, ¿no? Sabía más. Pero bueno, ella se acuerda de estas porque allí llegaron las diputadas. Y aunque está claro que la política, ni para los hombres, ni mucho menos para las mujeres,
podía ser una actividad fundamental en ese momento por las circunstancias de tener que ganarse la vida, pero ellas siguieron siendo activas en política, sobre todo Margarita Nelken. Margarita Nelken, aquí la vemos de una foto, me parece que es de los años 60, bastante mayor ya, porque ella murió en el 68. Margarita Nelken había sido, que también pueden ver aquí su biografía, no me voy a detener por eso en ella, pues una luchadora por los derechos, sobre todo sociales, de las mujeres. Respecto al voto, pues tenía sus reticencias, de hecho estaba en contra, no participó en el debate porque estuvieron Victoria Kent y Clara Campoamor, pero porque ella se incorporó más tarde, por un prejuicio. Había sido elegida, pero como era de familia judía, pues le pusieron pegas para hacerla diputada, hasta que la reconocieron como española. Bien, entonces ella había sido defensora de los derechos de la mujer, pero sobre todo va a ser la voz más reconocida en el exilio en lo que se refiere a la lucha política, digamos la voz señera, y una de las mayores defensoras también del gobierno de Negrín, ¿no? Como gobierno legítimo. Hay que tener en cuenta que, esto no sé si leerlo para ir un poco más rápida y decirle algunos datos más, que en México se va a celebrar en 1945 la reunión de las Cortes Republicanas. Y en esta reunión, que fue fundamental, pues sobre todo va a participar Margarita Nelken. Entonces, ¿cómo es que se reúnen las Cortes allí en España? Pues en México. Pues fundamentalmente porque se declara como lugar extraterritorial la ciudad un lugar en concreto, el Palacio de Bellas Artes, me parece, de la Ciudad de México. Hubo 3 reuniones y estas reuniones las había impulsado Indalecio Prieto en contra de Negrín. Y el sector, que era la minoría socialista que estaba a favor de Negrín, pues trataba de ser activo, pero estaba claro que al ser minoría pues no pudieron ganar. Y Margarita Nelken fue la única mujer que estuvo en esas Cortes en 1945. Era una época de gran efervescencia del exilio, creyendo que se iba a volver a España pronto, ¿no? Porque no solo había acabado la Guerra Mundial, sino que había habido una condena de España, del régimen franquista, por parte de la ONU. Entonces, se supone que se está reorganizando las instituciones republicanas. Pero ¿qué pasa? Pues que esa división fue muy negativa. ¿Qué pasa? Esa división fue muy negativa para los objetivos de la Vuelta a España, ¿no? Bueno, aparte de las circunstancias de la Guerra Fría, que fueron también más importantes. Entonces, en esas Cortes, la presencia de una mujer, había 92 diputados de 300 y pico que estaban vivos. Entonces ya es un logro bastante grande que se reunieran allí en México. Y el objetivo de Prieto va a ser que renuncie Negrín como presidente del gobierno, lo cual logra, y entonces van a pasar a girar la presidencia del gobierno de la República, ¿no? Lo cual pues fue un golpe muy, muy duro para Negrín, que pensaba que aunque iba a renunciar, pues luego lo podían reelegir, pero la realidad no fue así. La otra diputada que también estaba en México era Matilde de la Torre, que había sido escritora, también diputada socialista. Bueno, Margarita Nelken fue socialista y luego se pasó al Partido Comunista, y había sido leal también siempre al gobierno, decía, legítimo. Y es interesante la carta que escribe al presidente del Consejo de Ministros de la República. Ya se publica cuando ella muere, porque ella muere muy pronto, por eso no fue a la reunión de Cortes, que fue en el 45 y muere en el 46. Tenía muchos problemas de corazón y supongo que además también la vida en México, con la altura que hay, pues tampoco le venía muy bien. Incluso se fue a vivir a Cuernavaca, que está un poquito
más bajo. Entonces, Matilde de la Torre, que vemos aquí, le escribe una carta muy emotiva a Negrín, como pueden ver aquí, en que todavía piensa que hay un rayo de sol, que puede ser que volvamos a la patria y que haya una paz entre todos los españoles, pero lo que ocurrió fue que realmente el resultado para esta minoría socialista fue muy negativo, ya que fueron expulsados del Partido Socialista 35 personas, entre ellas estas mujeres, ¿no? Veneranda García Manzano, Matilde de la Torre, Claudina García, que habíamos visto que era sindicalista. Entonces, realmente pues no se va a lograr ese objetivo, ¿no? Bien, entonces, aparte de este capítulo de la presencia de las mujeres, también me parece interesante referirme a la Unión de Mujeres en México, que fue algo nuevo, aunque basado también en experiencias republicanas. Entonces, en México, las mujeres más activas políticamente, precisamente varias de estas que habían apoyado a Negrín, habían formado parte en la República de la agrupación de mujeres antifascistas, pues luego crean las Mujeres Españolas. Bueno, realmente esta asociación se empieza a crear en el exilio en Francia, en Toulouse hacen su primer congreso, como pueden ver aquí, en 1946, y es como una reorganización de esta que había actuado durante la guerra. Entonces, en esta foto que ven aquí, este es el primer periodo de la revista y de la Unión de Mujeres en Francia, en París. Está en el centro Dolores Ibarruri, y luego Matilde Cantos, con las gafitas, pues está en un lado, ¿no? La pueden ver aquí. Pone ahí, sentir vacilaciones es una traición a nuestros mártires. Bueno, pues esta es una asociación que trata de reorganizar el exilio y las mujeres con un objetivo de ayuda y de solidaridad, sobre todo en esta época, con la resistencia, cuando todavía es justo el final de la guerra, pero sobre todo luego con los presos. Entonces, aquí les vuelvo a poner la foto anterior, porque estas dos mujeres, Emilia Elías y Encarnación Fuyola, que habían sido dirigentes, las dos son del Partido Comunista, habían sido dirigentes de la agrupación de mujeres, pues van a seguir en México. Una de ellas es maestra, yo creo que Emilia Elías es la que era un poco mayor, que era maestra, pero una maestra que en la época de la República pues había hecho muchos estudios de pedagogía superior, digamos como licenciada también en la universidad, ¿no? Porque había estudios de magisterio superior. Y luego Encarnación Fuyola, que también era funcionaria de correos, que luego se conserva su expediente cuando la echan en el franquismo. Es bastante curioso porque el expediente suyo de depuración pues decía que era muy peligrosa, que había hecho proselitismo con su marido y lo había convencido, decía incluso más peligrosa que su marido, y habla igual de bien que la pasionaria, decía, ¿no? Que era muy curioso. Pues esta mujer también está en el exilio en México, pero no son solo mujeres comunistas, sino también socialistas las que pertenecen a este comité, e incluso pues, mujeres republicanas, o sea, que tenía un poco la misma idea de la agrupación de mujeres antifascistas. Aquí vemos en esta foto, que es bastante curioso porque parece como casi del siglo XIX, con el sombrerito, aunque se supone que es del año 46. Esta foto ya es de México, de un 8 de marzo, que están el Comité de Mujeres Antifascistas, de Mujeres Españolas, y la presidencia de honor me parece que parece María Toral, que ella estuvo en la cárcel y luego fue a México, pero se dedicó luego ya a la pintura, podemos decir. Entonces, estas eran las dirigentes, pero es una agrupación que surge en el 46, como les he dicho, y que se dedica a la ayuda a los presos y presas de las cárceles de España. ¿Cómo lo hacían? Pues recogiendo ropa, sobre todo, y dinero para llevar a las cárceles. Que esto se puede hacer, bueno, era bastante dificultoso, supongo, a partir de que acaba la guerra, claro, porque antes no se podía hacer ningún tipo
de solidaridad con estas mujeres. Y entonces sus objetivos también son políticos. Las dirigentes, la dirigente mayor seguía siendo Dolores Ibarruri, pero, como les digo, pues había mujeres republicanas también, ¿no? Y se dirigen sobre todo a las amas de casa españolas, por eso también me parece interesante, por algunas que yo pude entrevistar, no de estas mayores que ya habían muerto, sino otras mujeres que hablaban de que era una organización unitaria, ¿no? Que había muchas mujeres, aunque decían los socialistas de Prieto no dejaban participar a las mujeres porque estaban más bien relacionadas con las socialistas de Negrín, ¿no? Que era una pena esta división tan grande, ¿no? En el partido. Y entonces aquí es interesante también para ver que en la asociación había mujeres artistas. Por ejemplo, Elvira Gascón era una mujer muy valiosa, era la dibujante, que fue también redactora de la revista de la UME, y habla aquí del Congreso Mundial de Madres, ¿no? Para que tengan una idea del planteamiento de esta época en el que prima lo que se llama el discurso maternalista, es decir, se apela a la mujer como madre, sobre todo, tú que eres madre, pues tienes que ayudar a los presos, a las familias de los presos, y siempre se decía, lo tengo aquí en un testimonio, apelar a las emociones para que las mujeres se solidaricen, ¿no? O sea, que más que una cuestión ideológica, que también pues, tenían planteamientos políticos, pero sobre todo llamaban a la solidaridad. Y esto hizo que fuera una organización muy duradera, más que otros planteamientos políticos, digamos, más sectarios, porque trataba simplemente de la solidaridad de las mujeres en contra de la dictadura, pero en este aspecto, ¿no? De solidaridad con las cárceles, con lo cual pues, duró hasta los años 60 más o menos. No hay un archivo y no hay datos, pero más o menos fue así. Por ejemplo, otra mujer, Rosa Ballester, era ilustradora de la revista. Aquí vemos algunos de sus ilustraciones. Bueno, esto ya era la época pobre de la revista, porque ven el papel, era un papel muy, muy malo. Esta es de 1957. La revista empezó en el 51 y que es una fuente interesante, ¿no? Del 51 al 58, así es el último número, y luego desaparece. Y aquí vemos en el dibujo, pues aparecen las mujeres de preso, mujeres apoyando a las cárceles, y también de la revista, pues la solidaridad. Esto es de una página de la... Uy, pues no. Entrevista. Bueno, primero la entrevista, es que estaba viendo el siguiente, perdón. La entrevista a Juana Durá, que fue una militante también, ama de casa, ella no se dedicaba, pero estaba dentro de la Unión de Mujeres, pues decía que era un trabajo, dice, es un trabajo más de cariño, de convencimiento. Decíamos, es que tengo una amiga que nos escribe, vamos a leerles la carta desde la cárcel. Le leíamos una carta de una presa que nos decía desde la cárcel, he recibido vuestras medias de lana, qué gusto me da, o lo que sea. Pero a esta señora le tocaba el corazón y enseguida nos compraba nuestros boletos para las rifas, que hacían rifas para ayudar y dar dinero a las cárceles. Por eso os decía que sobre todo es un trabajo emocional, ¿no? El que realizan. Que me parece interesante para ver también cómo la política de las mujeres se ejerce muchas veces desde el espacio privado, porque estamos muy relacionados, lo irán a recoger ropa, lo ven aquí, la solidaridad, ayudemos a nuestros presos. Pues están las mujeres, habla de la señorita no sé cuánto nos ha dado los abrigos que tiene, que están desgastados y a ella ya no les sirven, a su familia. Entonces hacen todo un reportaje de estas labores solidarias que luego se traducían, pues eso, en llevar a las cárceles españolas, ¿no? Yo creo que había bastantes contactos, los contactos clandestinos que podían tener, o organizaciones de ayuda desde los cuáqueros, que fueron muy importantes en la solidaridad con los republicanos y en la guerra, y en Francia, pues podía tener que ver los canales, no sé exactamente cómo hacían para que se llegara allí, ¿no? Bueno, entonces, más ejemplos que vemos de este discurso maternalista. La foto son las presas, nuestras hermanas de España,
pone ahí, mujeres españolas en una cárcel franquista, en el año 1948. La foto es anterior. Pero, por ejemplo, aquí dice, son muchas las mujeres que con amor de madres ayudan abnegadamente a nuestros presos. Siempre se apela a la maternidad. Numerosos son los grupos de mujeres antifascistas que han tomado a su cargo esta tarea fundamental, la ayuda a los presos. Entonces, siempre hablando desde este punto de vista maternalista. En la revista también, pues es una revista que también está ilustrada, campañas de solidaridad. Y también me parece interesante que ahora que haya sido una fecha cercana, cómo se celebra el 8 de marzo, que realmente el 8 de marzo en España, que yo recuerde, pues no se celebra hace mucho tiempo. Bueno, de la transición, pero tampoco se celebraba tanto, ¿no? Es relativamente reciente y aquí vemos que el 8 de marzo ya en el año 46, en el 45, es interesante que hubo un mitin conjunto de españolas y mexicanas en que hablaban de este año de la victoria, los derechos de la mujer, aunque su consideración de los derechos de la mujer, creo que lo tengo en otra diapositiva, pues estaban subordinados en ese momento, en este enfoque, lo que podemos decir es un feminismo socialista. Está subordinado a la consecución más alta de la lucha por un cambio social, ¿no?, contra la dictadura. Pero, por ejemplo, esta portada del 8 de marzo hacían montajes bastante buenos, montajes fotográficos. Por ejemplo, Rosa Ballester estaba casada con Renau, que había sido un cartelista de los mejores del periodo republicano y de la guerra, ¿no? Pero ellas celebran el 8 de marzo también relacionándolo con la solidaridad de todas las mujeres del mundo, hay un planteamiento pacifista en ese momento, pero subordinado también a los intereses de lucha contra la dictadura. Aquí, este también es un dibujo de Rosa Ballester, de la Unión de Mujeres Españolas. Esto era como una invitación. Tanto las revistas como estos me los regalaron una mujer que entrevisté, toda su colección de revistas, que le agradecí mucho. Pues ven aquí, la Unión de Mujeres y la Unión de Donas de Cataluña, pues le invitan a usted a un acto por el 8 de marzo. Bien, esto también me parece interesante porque es un poema, yo creo que muy bonito, de Marco Sana, el dibujo de Elvira Gascón, que supongo que saben, ¿no?, que Marco Sana fue uno de los presos que estuvo más años en las cárceles de España. No sé si estuvo desde los 19 años a, yo no sé, como 30 años, una cosa así, ¿no? Y es curioso ahí cómo se ve la relación que había, a pesar de la distancia y el exilio, entre España y México, ¿no? Y el dibujo de Elvira Gascón en ese momento. Entonces, que sí que existe y sobre todo relaciona a través del Partido Comunista, ¿no? Porque Marco Sana era, me parece, también de las juventudes socialistas, de la JSU, pero luego fue militante comunista. En los derechos de la mujer, Claudina García, que les puse el retrato antes, sí que tenía un planteamiento un poco más feminista, podemos decir, de los derechos no solamente subordinados a la consecución del socialismo, ¿no?, como hablaban las otras. Y aquí es interesante, de la lucha de las mujeres por lo que habían perdido, ¿no?, la igualdad entre hombres y mujeres, igual trabajo, igual salario, lo mismo la soltera que la casada, porque hace referencia a cómo el Fuero del Trabajo franquista, que se hizo en el 45, había anulado esos derechos, puesto que daba la dote a la mujer casada para que se fuera cuando se contraía matrimonio, ¿no? Lo dice aquí. No se puede disminuir o anular el hecho de contraer matrimonio por el hecho de contraer matrimonio, lo que ocurre en la legislación franquista, que al casarse una mujer pierde el derecho al trabajo. Nosotras las españolas estamos doblemente obligadas a conseguir la liberación de España, que solo con la paz podrá ser liberada. Claro, siempre lo ponen así como estos objetivos más altos, pero los derechos políticos, los derechos de ciudadanía, va a ser una reivindicación que va a durar en la transición, en esta ola del feminismo de la transición es lo que se va a pedir, ¿no? Realmente, pues tener el derecho al divorcio, derechos que existían ya en la República, como el derecho al divorcio, por ejemplo.
No sé, voy... Bien, aquí otra portada de la revista. Mujeres españolas, la lucha por la paz. Muchas fotos yo creo que las tenían de la época de la República. Aquí ven, de 1953. Lo que pasa es que la revista va yendo a menos, se va haciendo cada vez más humilde. Y en relación con la Unión de Mujeres, quería ver, esta antes. Es curioso que en esta época es cuando surgen las revistas para mujeres, sobre todo en Francia, Elle, Marie Claire, que, claro, no tenían ese contenido político, pero ya las revistas también dirigidas como se querían dirigir, sobre todo, decía, amas de casa con sensibilidad política, decían. Pues van a tener una sección de la revista En tu hogar, una sección de moda, de consejos de cocina, y entonces me hacía gracia, por eso puse esta foto, elegante en la excursión y en la casa, ¿no? Entonces, los modelos de los años 50 y toda una sección, por ejemplo, había otra que era muy curiosa, de lo que se debe poner una mujer cuando es alta y cuando es baja, para que esté favorecida. Entonces, que es una revista que también trata de tener esos contenidos para la mujer, ¿no? Por eso dicen que sí que tenía bastante tirón, podemos decir, entre ellas. Bien, entonces vuelvo a la anterior porque está descolocada. A ver. Ahora no me hace caso. Espera, con el ratón. Bien, no, ya está, gracias. Bien, podemos decir que a medida que los años 50 ya es una época de cambio en el panorama político, cuando ya se consolida el régimen franquista, la Unión de Mujeres sigue teniendo este trabajo de solidaridad, como vemos aquí, porque realmente seguía estando la dictadura y seguía habiendo presos, ¿no? Y presas. Pero ya vemos cómo hay un ascenso social de los exiliados. Yo digo que muchos realmente hicieron fortuna en sentido económico en México, porque cogieron un momento muy bueno de la economía española y ellos tenían lo que se llama un capital humano, una formación mucho mayor que la que tenían los mexicanos realmente. Entonces, incluso por la forma de vestir ya se ve como, y la gente que da dinero, el abrigo que se le queda, que está la clase media, muchos, o clase alta, no vamos a decir todos. Y va a ser interesante también en esta época de los 50, que ya ven que el exilio permanece y dura, ¿no? Como decía Adolfo Vázquez, porque ya no hay posibilidades de una vuelta rápida a España, ya se van adaptando a la sociedad mexicana. Muchas mujeres dejan de trabajar cuando hay ese ascenso económico, no todas, porque los profesionales sí que pudieron seguir. Y entonces ya va a aparecer, a ver si lo tengo aquí, la segunda generación del exilio, que me parece que es el tema que yo estoy trabajando ahora más, la transmisión. Es interesante ver la transmisión de la memoria familiar, ¿no? De lo que le habían contado sus padres a los hijos sobre lo que había sido la guerra, cómo lo habían vivido ellos, los valores republicanos, y que esta transmisión lo vamos a ver incluso hasta la actualidad. Por ejemplo, estas fotos es un PowerPoint que hizo ella, Carmen Tagüeña, que era hija de Carmen Parga, una profesora, era licenciada, y Manuel Tagüeña, que fue un general republicano del Partido Comunista, bueno, que defendió la República. Y entonces aquí están las fotos. Ellos llegaron en el 57, provenientes del telón de acero, como decían. Habían estado en la Unión Soviética primero y, como no estaban muy contentos allí, se fueron a Yugoslavia y después se fueron a Checoslovaquia. Y desde Checoslovaquia, justo en el 56, que hay esta revolución antisoviética, como ya no estaban de acuerdo con las ideas del Partido Comunista, pues se van a México, donde tenían familia. Y aquí vemos con la abuela, estas son las dos niñas. Carmen Tagüeña nació en Moscú. Entonces, dice ella que cuando llegó hablaba ruso más que castellano, ¿no? Pero dice que fue acogida un poco con dificultades, porque en esa época el Partido Comunista y la gente del Partido Comunista tenía mucha fuerza en el exilio y no se creían
lo que suponía de dictadura la Unión Soviética, ¿no? Entonces, que tuvieron problemas de adaptación, pero a pesar de todo ella fue profesora. Y con esta foto ya quiero acabar, para no alargarme mucho. Aquí vemos a Carmen Tagüeña hace unos años como guardiana de la memoria. Ella misma casi se considera guardiana de la memoria de su familia, por eso, que se transmita todo lo que los valores republicanos. Y aquí estaba en un homenaje, por eso aparte con este señor con el fusil, en la batalla del Ebro, porque su padre fue el general que dirigió al ejército republicano en la batalla del Ebro, ¿no? Entonces, que esta memoria del exilio todavía continúa y lo vemos también aquí en la Fundación, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, Pilar. Da tiempo de alguien, ¿no?, de hacer alguna pregunta, si quieren. Sí. A mí hay algo que me causa, me causa cierta aprehensión, es ver que aún falta muchísimo para tener una idea clara del SERE, del SETARE, de todo lo ocurrido. Sí. ¿Y por qué me ocurre a mí eso? Porque yo conozco, porque he tenido la fortuna de leer lo que hay aquí, gran parte de lo que hay aquí, y para que se hagan una idea, hasta 1947 se estuvo gastando dinero del gobierno del exilio en ayudas. Pero eso hay un desconocimiento enorme. ¿Por qué? Porque el dinero del oro de Moscú, que fue lo que sirvió no solo a los 4 barcos que salieron del SERE, sino a la gran cantidad de pasajeros en todas las líneas hacia América, que no estaban colectivamente colgados, sino que iban en cualquier viaje normal, porque se les facilitaba el dinero o el pasaje para ir. Eso son cantidades enormes de personas. O sea, que hay, después también por el hecho de que el Getare, el SERE, no, el Eprieto, la Jare y el ambiente en México era contradictorio, y ha habido y se mantiene una desinformación, yo creo que incluso obligada. Me da una enorme pena no saberlo. Quería precisar, o sea, aquí está el presupuesto del gobierno del exilio desde 1937, antes del exilio, hasta 1947, año a año. Y fue ejecutado un presupuesto. Y los dineros fueron a partir del momento en que reconoce Francia e Inglaterra el gobierno de Franco, ya no puede haber gestión económica del gobierno, porque es un gobierno en exilio y encima no reconocido. Entonces, el dinero está situado en diversas personalidades. Puedo hablar, por ejemplo, del cónsul español en Inglaterra, más que el cónsul, perdón, no me acuerdo el nombre, Azcárate. Azcárate, hay dinero en Francia que se sigue gastando. O sea, es una pena y me da un enorme ver que todavía no tenemos una información, porque no hemos podido nosotros colocar esto a nivel público, ¿no? Es una pena, ¿no? Y la otra precisión es que nosotros hemos publicado, de las mujeres antifascistas, hemos publicado hace un par de años un documento que después daremos un regalo. Ah, qué bien, muchas gracias. Sí, es verdad lo del SERE. Lo que pasa que, por ejemplo, en México estaba muy desordenado el archivo. Y claro, yo como me centré en el exilio en México, va a ser la Jare quien tenga mayor protagonismo, aunque están todas empresas como, por ejemplo, la Vulcano, luego la Granja Santa Clara en Chihuahua, una empresa agrícola que en el norte ahí de México se les ocurrió llevar a los pobres exiliados de colonos agrícolas, que además la mayoría
no eran agricultores ni nada. ¿Conoces el informe Quintanilla? Sí, el informe Quintanilla es el que hace el resumen de los datos de los barcos. Vale. Sí. Estos han sido estudiados, pues eso, de hace bastante tiempo por estas historiadoras mexicanas, Dolores Pla, que allí es donde ella, sobre todo, va a ver que la mayoría de los exiliados no eran intelectuales, ¿no? Sino que, bueno, eso no me he referido, pero que es un tópico el del exilio intelectual fundamentalmente masculino, sino que eran refugiados del común, ¿no? Como decía Dolores. Es decir, que había mujeres y hombres de todas las profesiones, aunque era más cualificado que lo que se había quedado en Francia, por ejemplo, ¿no? Que era un exilio más obrero, los de la CNT fundamentalmente, pero que no dejaban de ser eso, exiliados del común, ¿no? Pues aquí está toda la documentación entre don Juan Negrín y Prieto, que era el presidente del Claro, Getare. sí. Perdón. Pero me extraña que no hayan venido aquí. Que es una pena que no se hayan publicado. Eso digo yo, y no han venido aquí historiadores, porque yo es que de ese tema en concreto no lo he trabajado, ¿no? Pero supongo que habrán venido historiadores a verlo. Pero todavía hay una inercia de mantener las cosas. Nos está costando muchísimo y no hemos podido terminar, ¿no? De ponerlo en público. Claro, había que publicarlos para que se sepa que están aquí. Hay que llevarlo en su día, ¿verdad? Ya lo haré. A ver, ¿alguien más se anima a preguntar algo? Ya les he dejado cansados. ¿No? Bueno, pues si nadie quiere intervenir, ni hacer una pregunta, alguna aportación, nada. Comentar que es una ponencia muy interesante porque complementa muy bien los distintos perfiles que hay dentro de la exposición de Nieto Tania Locas, que yo creo que es muy interesante porque al final indaga mucho, ¿no? en esas personas, en esos perfiles que hemos propuesto y sobre todo para ver la variedad. Es decir, estamos hablando de multitud de historias que hay más allá de esos nombres, ¿no? Nosotros nos quedamos siempre pues con el nombre, con quizás su dedicación y poquito más, pero hay verdaderas historias dentro de lo que es el drama del exilio que merecen ser contadas, que merecen ser difundidas y creo que es una ponencia pues eso, muy interesante por eso, porque le da esa cosa humana, ¿no? Humanizar sobre todo lo que es el drama del exilio y a todas quienes de alguna forma formaron parte de ese momento tan determinante para la historia de España. Sí, simplemente añadir eso de que complementa muy bien lo que hemos querido también plasmar en la exposición y agradecerte, por supuesto, pues que hayas venido y nos haya dado esta magnífica ponencia. Mira, Gracias, Noelia. Bueno, le iba a decir yo a ella que sí, que a mí me parece muy interesante y lo deben revisar ahora, ver la exposición y también las cartas, ¿no? A mí me interesan mucho los documentos personales, las cartas que hay aquí, muchas dirigidas a Negrín, pero que también no me he referido porque no, ya he visto que era demasiado largo, las cartas que había entre Margarita Nelken y Matilde de la Torre, que eran amigas, como habían coincidido como diputadas, que yo creo que es una fuente muy, muy importante, todo el recorte de prensa, que yo creo que sí que este archivo en todos los aspectos es riquísimo, o sea que sí, yo estoy dispuesta aquí a venir, a ver si me dan una beca para trabajarlo. Una anotación breve, simplemente porque ahora que comentabas eso, no hace falta, Miri, con el tema de Margarita, que cuando estuvimos investigando para la exposición, a mí me llamó poderosamente la atención el tema del fallecimiento del hijo de Margarita Nelken, Sí. que fallece en circunstancias dramáticas. En la Unión Soviética. Exacto, se le oculta a la propia Margarita esa muerte, esa defunción. Y tiene algo que ver, creo, Dolores Ibarri, si no me equivoco, en ese, no directamente, no es que tenga una implicación directa, pero bueno, en definitiva, que están disponibles en pares, ese intercambio epistolar donde se habla de eso. Creo que es Ibarri escribiéndole a Margarita o algo así, no estoy muy segura, pero como que ella no tenía nada que ver en que se le hubiera ocultado la muerte de su hijo, no sé qué, y luego, en una de las cartas que tenemos aquí en la vitrina, cuando hablamos de Margarita y Negrín, ella le dice que no había podido salir porque todavía no se había sobrepuesto. No he podido sobreponerme a lo que me ha ocurrido. Que hace
referencia a ese episodio. Me parece que no, es algo de lo que no se habla tanto y que... Sí, que fue tremendo, claro. Sí. Y luego, lo que es curioso, que eso aparece en algunas referencias. Yo consulté el archivo de Margarita Nelken hace tiempo, que está en el Archivo Histórico Nacional, que lo donó allí la familia, y entonces había una carta de un periodista mexicano, me parece, que decía: me parece curioso que usted siga con ideas comunistas después de que habían matado a su hijo en la Unión Soviética, y no solamente eso, sino que ella fue expulsada del Partido Comunista en México. No está muy claro por qué, pero en una lista, ahí venía en la lista de afiliados que está en el archivo del Partido Comunista, pues venía que había sido expulsada en el año 42 porque quería dar demasiado predominio a los intelectuales. Bueno, no está claro por qué, pero que ella siguió defendiendo bastante a la Unión Soviética. Perdón. Bueno, no iba a decir nada más. Bueno, se oye, ¿no? Bueno, a ver, Pilar, que se recupere. Bueno, nada, que más que una pregunta, Pilar, yo te quería dar las gracias. Has hecho una magnífica conferencia, pero te quería dar las gracias por otra cuestión. Esta es una exposición de pioneras, ¿no? Entre otras cosas. Muchas de ellas en las cartelas está puesto: fue la primera mujer gobernadora civil, fue la primera mujer ministra, o sea, fueron unas adelantadas a su época. Y yo te quería comentar que tú también fuiste una adelantada a tu época hace mucho tiempo, porque cuando no era una moda necesaria trabajar sobre el tema de las mujeres y sobre la historia de género, tú lo hiciste. Y lo hiciste con un tema muy complicado, un tema que estaba relegado al olvido, que no solo era el exilio de las mujeres. Y yo hoy te quiero dar las gracias porque empezaste un camino y sobre eso se ha seguido construyendo una historia que había quedado bastante olvidada, ¿no? Y ahora te estaba oyendo y lo quería poner en valor, igual que hemos puesto en valor hoy a tantas mujeres, ¿no? Y ahora simplemente un comentario. Cuando estabas diciendo que se tenían que exiliar como casadas, que solas no, muchas de las que tenemos en la exposición sí se fueron solas, en calidad de refugiada política. ¿Así sí se podían ir solas? Sí, en algunos casos sí. Es decir, mujeres, por ejemplo, bueno, Margarita Nelken no se fue con toda su familia, que eran muy reconocidas políticamente y tenían muchos contactos, sí lo podían hacer, o sea que sí. No, el ejemplo de Julia Álvarez, por ejemplo, ellas sí se van solas, pero entiendo que, claro, que sí, de otra manera, ¿no? Ya con otro reconocimiento. Y nada, no, gracias a ti por el comentario. Y además tengo que decir que a mí es un trabajo que me encantó, yo me lo pasé muy bien en México. Bueno, aparte que es un país estupendo y muy acogedor, pues al ver que esas personas estaban deseando ser entrevistadas y que se conocieran sus vivencias, ¿no? O sea que fue un periodo muy interesante para mí el doctorado ese. O sea que me alegro en ese aspecto de haber cogido ese tema. Bueno, pues nada, si nadie más quiere tener alguna intervención, muchísimas gracias por haber venido, por habernos acompañado, haber escuchado a Pilar. Reiteramos las gracias por haber aceptado venir. Y nada, les esperamos en la próxima.